Buenos días. Isabel, estoy encantada de tenerte aquí. Para mí es un orgullo inmenso. Quiero agradecerle a Cristina Arias que nos haya puesto en contacto y os voy a contar esta gran dama que tengo detrás de la pantalla. Yo os la presentaré antes de que veáis este vídeo porque me quiero detener un poco, pero sobre todo bueno, su cercanía en el momento en el que yo le pedí, porque ya sabéis que soy muy curiosa y entonces necesitaba todas esas dudas que yo tengo como, bueno, como ser humano, como mujer, todas esas dudas quería preguntárselas a alguien que me las pudiera responder y nadie mejor que Isabel Viruet. Isabel, tú eres ciega total. ¿Se Sí, dice así? sí, se dice así, ciega total. No hay Vale, que utilizar términos de los que hacen que seamos muy cuidadosos, ni nada de eso, ni eso. invidente, ni nada. Yo soy ciega total porque es el término que hace que indique que yo no veo nada. Ya está, no hay más. No hay más. Bueno, sí hay más, Isabel. Yo tengo una Sí, hija que me pregunta muchísimas veces si lo ciego veis en negro o cómo veis. Y yo me resulta muy curioso y claro, nadie mejor que tú para decírmelo. sí. Pues mira, yo creo que eso va enfocado a la enfermedad visual que hace que sea ciego. En mi caso, yo tengo una enfermedad concreta que es glaucoma. Y eso hace que el nervio óptico esté dañado y mi visión no es negro, es blanquecino como si fuese una niebla muy, muy, muy grande y de hecho en mi campo visual de mi cerebro, porque no es de mi ojo, aparecen como puntitos blancos que vuelan, puntitos blancos con los filitos anaranjados tirando hacia marroncito que se mueven y que vuelan constantemente, pero es una visión, una ilusión óptica del cerebro, no tiene nada que ver con mi ojo. Es lo que mi cerebro convierte lo que él entiende que ve. Yo no puedo percibir si la luz está encendida o apagada, si hay alguien delante o no, al menos a través de los ojos. Otra cosa es que yo siempre digo que yo veo con el oído, pero eso es tema aparte, ¿no? Y no veo nada y sí veo en blanco, no veo en negro. Veo en No sé qué blanco. ocurrirá con otros ciegos, pero dependerá seguro de la discapacidad visual que tenga. Ah, vale, o sea, da igual que sea de día, de noche, da Da exactamente. igual, no, da igual. Yo siempre veo igual, en color, como es esa sensación del atardecer en el que es un color como grisáceo, así como con neblina y con esos puntitos blanco, muy brillante que se van haciendo marroncito, naranjita, marroncito hacia el filo. Y es así. Y tú dirás, ¿y por qué sabes que es esa visión de la tarde? Pues porque yo veía, yo no he sido ciega siempre. Yo he Vale. perdido la vista progresivamente. Nunca he visto bien, de bebé no veía bien, pero sí he visto los colores, pues el atardecer, el brillo del sol, todo eso sí que lo he visto y lo recuerdo. Por eso te puedo contar. Qué bueno, Isabel. Y qué alegría verte a ti reír y sonreír. Bueno, hay que sonreír Dices siempre. que, Es un milagro estar vivo y hay que disfrutarlo siempre. qué bien. Además, de verdad, y de hecho hemos empezado, antes de hacerle esta entrevista, hemos empezado hablando de la belleza y de la verdad y del agradecimiento. Mira, Isabel, yo, una de las cosas que a mí me preocupaba muchísimo cuando tenía a mi hija, a la que yo le llamo vikinga, era cómo educarla para que naturalizaran cualquier proceso o cualquier discapacidad. ¿Se dice también discapacidad? Sí, Vale. se dice personas, ante todo somos personas con Personas, discapacidad. No se sí, dice discapacitados ni nada de esto, sino eso. personas con Con discapacidad. discapacidad, Ujú. efectivamente, con cualquier discapacidad que tuviera una persona. Claro, Entonces, claro. yo creo que lo conseguí porque me he sentido muy orgullosa, pero claro, tenemos muchas dudas y una de las cosas que a mí me gustaría hacer es acercarle a la ciudadanía, a las personas y sobre todo naturalizar este proceso. Imagínate que, bueno, de hecho Isabel iba a venir a mi casa, algo que me hacía muchísima ilusión hacer esta entrevista en directo. No ha podido ser, pero lo será y iré yo a Será, verla. sí. Imagínate que yo te invito a mi casa, que te estoy abriendo la puerta, que yo sé que tú eres ciega total. Ujú. Entonces, claro, yo te veo y cuando vemos a una persona que es ciega,
nuestra primera intención es ayudarla. Pero claro, nosotros como personas no, pues queremos ayudarla como pensamos que dentro de nuestra educación está ayudarte, cuando a lo mejor lo que te estoy es estorbando. ¿Yo cómo te ayudaría? Te diría Isabel por aquí, te cogería. ¿Qué tendría que hacer yo para naturalizar este proceso y para que tú, sobre todo, te sientas igual que yo? Bien. Mira, lo primero es que las personas somos todas distintas entre sí, por tanto, una persona con discapacidad, aunque tenga la misma discapacidad, soy ciega total y no tengo las mismas necesidades que otra persona ciega total, vamos a ser distintos. Muy bien. Pero hay una cosa muy importante que es la base y es que las personas con las que nos encontramos no deben tener miedo a nuestra discapacidad. Y ese miedo la persona con discapacidad lo detecta. Cuando una persona entra con naturalidad y te recibe, lo primero que hace es ver qué haces tú, porque hay personas con discapacidad como yo que directamente se van e intentan buscarte para darte un beso, hay otras personas que toman la iniciativa y te dicen, yo me agarro a ti, ¿no? Déjame tu brazo y yo me agarro a ti. Yo te coloco el brazo directamente en un ángulo de 90 grados, te hago así como para que te lo pegues a tu cadera con intención de yo notar tu pierna si subes un escalón o no subes un escalón. Y hay otras personas que pues bueno, por su forma de ser, pues son más tímidas y no lo piden o no saben pedirlo o incluso no tienen todavía superada su discapacidad para no hacerlo. Entonces, lo primero, no tener miedo. Lo segundo es eh, en ese medio minutito ver cómo funciona o cómo actúa esa persona con discapacidad, que puede ser que simple y llanamente se acerque y te lo pida, y otras veces, pues cuando ya ese minutito ha pasado y no sabes cómo actuar, pues con total naturalidad. Oye, ¿cómo te ofrezco mi brazo? ¿Te agarras a mí? ¿Cómo te ayudo? Y esa persona con discapacidad sin duda te lo va a decir. Y va a ser el principio, ya a partir de ahí va a ir rodado. En el momento que tú le dices a alguien, cómo te puedo ayudar? Esa persona ya se va a sentir cómoda para pedirte a partir de ahí todo lo que necesite. Pero sobre todo, no tener miedo. Las personas con discapacidad a veces sentimos que personas que no tienen discapacidad y que no conocen la discapacidad de cerca, nos tienen miedo porque no saben cómo hablarnos y le Sí. preguntan al camarero a la persona que viene conmigo le pregunta al camarero que yo qué quiero tomar, ¿no? Y en muchas ocasiones mi marido le ha respondido, pues no tengo ni idea, pregúntale a ella porque no tengo ni idea. Entonces, nada, con naturalidad, porque nos reímos de nosotros mismos. Sobre Qué todo las bonito. personas ciegas, aprendemos a reírnos de nosotros mismos porque nos hace pues naturalizar todo este proceso, ¿no? Madre mía, Isabel, es increíble todo. O sea, estoy intentando retener absolutamente todo en mi cerebro. No se dice discapacitado, y esto es muy importante y eso me lo enseñó un gran hombre. Se dice personas con discapacidad. Y aquí me gustaría detenerme, fíjate, porque ahí, claro, en el lenguaje en el que no nos han educado para ello, algo que yo creo que también aquí a los colegios yo les tiro una flechita, ¿no? Para que eduquen a los niños en el lenguaje inclusivo. Todo esto de subnormales, que tiene una falta, es que tiene una enfermedad en la cabeza, todo esto, ¿cómo? O sea, porque claro, fíjate, las personas que soy ciegas, podemos decir, es que es ciego, pero las enfermedades mentales no hemos aprendido a nombrarlas. Claro. Y claro, y entonces la persona dice, no, es que es subnormal. Yo recuerdo una tía que cada vez que en mi casa nos insultábamos, porque claro, es una palabra que hemos utilizado, nos daba un bofetón, pero bofetones, ¿eh? Con eso o sea, no se juega con esa palabra. Entonces, dentro del lenguaje colectivo, a mí me gustaría señalar y decir y preguntarte cómo se nombra a las personas con una enfermedad mental. ¿Se dice así? Personas con una enfermedad mental. Sí, es enfermedad mental. Lo que ocurre es que la sociedad avanza. Hoy en día la palabra ciega no es una palabra que se entienda insultante porque nosotros la hemos naturalizado. Sin embargo, cuando yo estaba en el colegio, yo hice mi educación en la antigua EGB en un colegio de mi pueblo, de un pueblo muy pequeñito, de 500 habitantes, y allí los niños cuando sí se querían meter conmigo, pues sí que te decían,
¡hala! Que tú estás ciega, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, en aquel momento sí podía ser una palabra que podría Claro. resultar dolorosa. De hecho, el otro día lo compartía con una compañera entre risas. Mis padres no nombran esa palabra. Mis padres, cuando se refieren a mí, son unas personas mayores del ámbito rural, ellos dicen mi hija y su problema. Y su problema, claro, Claro, que ellos, a pesar de haberme educado con total naturalidad, ha sido tanta la naturalidad que se olvidan y como no saben cómo nombrarlo, lo dicen así. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que las palabras hacen daño. Y hay que cuidarlo y hay que educar a la sociedad para que no suceda. Pero la esperanza está en que la sociedad avanza y claro, lo que hoy es hiriente, mañana no es ni más ni menos que una palabra y que esa palabra no va a cambiar nada, en nada. Lo que es capaz de hacer una persona con síndrome de Down, una persona con enfermedad mental, una persona da igual, es decir, son palabras. ¿Qué ocurre? Que las palabras hieren cuando vienen con intención de herir. claro, Y eso lo veo yo muy fácil y tú me dirás, sí, pero la sociedad, pero esas personas la reciben con dolor, es cierto. Pero la esperanza está en que la sociedad avanzará y lo mismo que hoy a mí no me duele la palabra ciega y lo digo con total naturalidad, en su día también dolía. Entonces hay que también pues claro, trabajar esa asimilación de lo que realmente yo soy, ¿no? Y de lo que realmente yo siento. No pasa nada. claro. Y hablando de las palabras, fíjate, nos ponemos en situación. Yo te he invitado a mi casa y entonces entramos al salón, es la tercera vez que te invito ya, Isabel, ¿eh? Sí, sí, me lo voy a tomar muy en serio, ¿eh? Entonces te he invitado a mi casa y entonces en el salón hay tres personas que están deseando conocerte. Yo no he Ujú. dicho que tú eres ciega total. ¿Tengo que decirlo? Pues sí o no, da igual, en el sentido de que en mi caso es muy evidente, porque, bueno, yo llevo una gafa de sol y mi ojo se ve que no están bien, ¿no? Pero si tú lo quieres decir, oye, te presento a Isabel Viruet, en mi caso también es muy fácil, porque tú dices, es de la 11 y no te sientes tan incómoda diciendo, ella es ciega total. Date cuenta que te va a incomodar a ti, a mí no. Es decir, para mí, una persona con discapacidad visual es como si mi pelo es rizado o es moreno o es corto. A mí no me molesta ser rubia o morena o no me molesta tener el pelo liso o rizado. Por tanto, para mí, ser ciega es una característica más de mi personalidad. Le incomoda más a la persona que no sabe lo que hacer que realmente a la persona que va de tu brazo y que no tiene ningún problema. Por tanto, no pasa nada si lo tienes que decir, lo puedes decir, pero realmente, bueno, tampoco es necesario hacerlo, porque él se ve, porque a lo largo de la conversación se va a ver, pero si tú como anfitriona entiendes que eso va a facilitar y que eso va a no incomodar a nadie, pues adelante. Es Vale, naturalizar todo, ¿no? sí, 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 me encanta porque has nombrado la palabra clave, que es miedo. Es decir, yo en mi Sí, caso no lo hago, ¿eh? De hecho, tengo, bueno, pues mi amiga, ¿no? Que tienen tienen se dice que tienen una discapacidad, ¿verdad? sí, Eso, amigas que tienen una discapacidad, sí. ¿no? Ujú, Vale. sí, Entonces, yo, mis amigas que tienen una discapacidad, yo no lo hago porque entiendo que ellas son las que lo tienen que decir, no por nada, sino porque eso si es, van a comer y no pueden comer eso porque es. no pueden cortar, son ellas las que dicen no puedo cortar. Claro. Pero has Y te dicho, lo van a pedir, ¿eh? Te van a decir, oye, Yolanda, cuando me sirvas el filete, por sí, me lo favor, dice, me lo tráemelo dice. cortado de la cocina. Y Y de ya hecho está. hacemos mucha broma y yo me río mucho y le digo, venga, pues ahora me enfado y no lo corto yo, que lo vas a cortar tú. Exactamente. Sí, sí, Exacto. y me encanta, me encanta. Pero eso también me lo ha enseñado una de mis amigas que me ha enseñado muchas cosas. Ujú. Pero has nombrado la palabra clave, miedo. Sí, Es decir, sí, fíjate qué absurdo, ¿no? O sea, tenemos miedo de no saber relacionarnos con vosotros, con sí, vosotras, con las personas con discapacidad. sí, sí, Entonces, eso me encanta, Isabel, me encanta que lo hayas dicho, de verdad, porque resume claro. pues Cuando todo lo que... vosotros, mira, Yolanda, cuando vosotros tenéis miedo, las personas con discapacidad se paralizan porque no quieren incomodar, Qué bueno, ¿vale? Nada más. Es decir, una persona que no tenga miedo va a hacer que la persona con discapacidad se sienta cómoda. Y si mete la pata, pues se van a reír juntas.
Si es que yo no me he reído más en mi vida que cuando voy con alguien y me caigo, porque no pasa nada, todo el mundo se cae. Entonces, ¿sabes? Entonces, recordaré toda la vida que la única vez donde no me reí fue cuando me caí y la persona que iba conmigo lloró amargamente. Ay, pobre, Entonces, claro. mm, porque yo, claro, cuando ella se sintió tan mal, pues yo no quería que ella se sintiera mal, porque para mí es natural. Entonces, el miedo de los demás paraliza y no pasa nada. No pasa nada, no hay que paralizarse ni tener miedo ni nada de nada, hay que preguntar y ya está. Y ya Y está. reírse de todo, ya está. Reírse, Isabel, evidentemente, reírse desde el punto positivo de la palabra. claro, claro, sí, sí, reírse contigo misma, Eso reírse es, contra la otra persona y reírse. eso. Sí, yo lo entiendo muy bien porque ya te digo que con esta amiga me Mm, lo paso muy bien. Y ujú, bueno, hay una cosa también importante que yo aprendí, ¿eh? La aprendí con un gran hombre que era usuario de silla de ruedas. ujú, Además, fíjate que nos fuimos a Palestina, a unos campos de refugiados, ujú, y yo lo veía por mitad de los campos de refugiados con la silla de ruedas, era un periodista impresionante. Y no sabes lo que me enseñó, porque además decía cosas bellísimas y ujú. decía, es que yo soy un afortunado, porque voy tan cerca del suelo que puedo encontrar cosas que tú no. Qué bonito. Al Me final encantaba. es encontrar lo positivo de cualquier cosa. Es la clave de ser feliz. Es decir, no es feliz quien más tiene, sino quien es capaz de ver lo que realmente importa para ser feliz. Y lo que importa para ser feliz es encontrarte tú a ti mismo y encontrarle sentido a la vida. Todo lo demás va a fluir y tú vas a apreciar lo más mínimo que tengas. Nada más. Es que es Claro. clave. Fíjate, Mm, también me dijo que las personas tienen una discapacidad y me gusta mucho cuando ujú. tú has dicho, por eso no, las personas con discapacidad, y que él tenía una, pero que había fortalecido otras muchísimo. Tú lo Sí. acabas de decir con el oído, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. A ver, yo recordaré, bueno, yo vivía en Málaga, me vine a vivir a Sevilla y bueno, me pusieron un técnico para enseñarme mi barrio donde yo vivía, ¿no? Y como anécdota, deciros que pasamos por una calle y él me dijo, tienes que regresar a tu casa, te espero en tu casa y tal. Y él me iba vigilando a distancia y bueno, y como a 1,5 metros detecté algo en la calle que me hizo pensar que me había equivocado y me paré. Entonces él se preocupó y me dijo, ¿qué te pasa? Y digo, me he equivocado de calle. Y entonces él me dijo, ¿por qué? Y le digo, no lo sé, no es la misma calle por la que pasé. Y entonces él, claro, alucinando, no entendía qué había pasado en mi cabeza o por qué, porque yo no había tocado nada con el bastón, ni había detectado nada con mis manos, ni nada. Había en medio de la calle, mal aparcada, una furgoneta enorme de estas de Amazon que yo había detectado con el oído a 1,5 metros de distancia. Y yo simplemente mi mente me había dibujado allí un obstáculo, un algo que para mí era como una pared, como un algo cortado o como un estrechamiento en la calle que me hacía entender que no era el mismo sitio por el que yo había pasado. Y él me contaba que bueno, pues que en muchos años de técnico no había vivido una percepción auditiva de esa forma. Y eso se trabaja, todos tenemos esa capacidad y se trabaja y se consigue perfeccionar hasta el punto de que tu oído te pueda dibujar imágenes en el cerebro, ¿no? Y que alguien esté delante mía y haga un gesto con las manos y yo pueda detectar que ha hecho un gesto con las manos y no suena, no tiene por qué sonar, sino que lo percibe. Entonces, es cierto que cuando tú tienes una discapacidad, hay muchas capacidades que estás fomentando, que estás perfeccionando para suplir esa otra que de alguna manera te está, pues, no funciona un sentido o tal. Y es verdad que sí, que se pone en marcha. Y bueno, y depende mucho pues, de cada persona, ¿no? Es verdad también que hay personas que se deprimen y que les cuesta ajustar su vida a la nueva situación, pero es verdad también que hay personas, la gran mayoría, que siguen adelante y que encuentran caminos alternativos a una vida maravillosa. Es que no hay Qué ninguna duda. maravilla, o sea, es bellísimo, ¿no? Porque, fíjate, para paliar ese miedo, cuando veas a una persona que tiene una discapacidad, tienes que ver a una persona que tiene una discapacidad y una altísima capacidad. Claro, Con lo cual, claro, el miedo ese, ¿no? Que dice, bueno, es que la veo como alguien, ¿no? Al que tengo que ayudar al revés, alguien, o sea,
tienes que ver que tienes altísima capacidad. Me encanta, Isabel, la anécdota y la Sí, visualizo y me gusta mucho, me gusta mucho. sí, Pues sí. mira, y vamos a terminar con algo que a mí me interesa mucho, Ujú, que es cómo ser inclusivo en las redes sociales. Por ujú, ejemplo, yo te preguntaba la arroba, ¿no? sí. Porque fíjate que yo además, este desconocimiento, ¿no? Que hace que haya utilizado la arroba durante muchísimo tiempo Ujú. para ser inclusiva, para no hablar de hombre ni de mujer, que ahora ya sé que no se hace así. Pero claro, el otro día leo que la arroba os impide leer ese texto con naturalidad. Entonces me gustaría que lo explicaras por qué. Claro, mira, nosotros trabajamos bueno, pues con sistemas de voz, ¿vale? Con sistemas de voz que están en nuestros ordenadores, que ahora no oís porque tengo los cascos puestos, pero mientras que estoy hablando con vosotros, pues yo tengo mi teclado aquí delante de mi ordenador y puedo pues saber la hora, puedo estar escuchando que me van entrando correos. em, el calendario, las llamadas telefónicas que luego tengo que devolver, todo eso, ¿vale? No lo oís porque está bloqueado. Pero también tengo un teléfono, el típico teléfono que todos conocéis, ¿vale? Que no sé si ves, Yolanda. Perfectamente. Vale, pues entonces este teléfono ya viene de fábrica con su sistema de voz incorporado. Cualquier persona que compra este teléfono en cualquier establecimiento público, hay una opción que tú le activas pues el voiceover o para personas que vayan en silla de ruedas o un contraste de color o lo que sea, ¿vale? En mi caso, sistema de voz. Y mirad, yo, yo lo abro. ¿Veis? Y él me va leyendo lo que hay en la pantalla, ¿vale? ¿Cómo leen ellos lo que hay en la pantalla? Pues entendiendo el sentido que tiene la arroba, por ejemplo, tiene un sentido. El sentido de la arroba era crear un correo electrónico. Cuando tú pones una arroba en un encabezado de un saludo de un correo electrónico, lo primero que a mí me dice mi sistema de voz es que es un enlace. Y me dice, enlace amigos arroba sa no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Claro, porque me lo lee Te lo como un une a lo que hay correo después. electrónico. Claro. Claro. ¿Qué ocurre? Yo puedo ir a la Ya. configuración y decirle, oye, no, a mí la arroba me la lees como chicos, chicas. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando haya un correo electrónico que ponga isavirueta@gmail va a decir isaviruetchicoschicas@gmail.com. Entonces, realmente no es que no lo lea, es que lo lee con un único sentido, no con los diferentes sentidos que nosotros le damos cuando vemos esa imagen, Claro. ¿vale? Hay otro tema en Internet y es que cuando los botones no están etiquetados correctamente, simple y llanamente o no te lo lee o te hace un silencio, mutis por el foro, o simplemente no puedes entrar en lo que te diga ese botón. Es tan sencillo como etiquetarlo con un nombre o con un título, ¿vale? Una página web no debe renunciar a su estética por acceder, por utilizar la accesibilidad. Simplemente se trata de que cuando se realiza una página web tenga la configuración correcta que te permita que todas las personas pues, la puedan disfrutar. ¿Vale? Personas con discapacidad visual, personas con, por ejemplo, autismo que necesitan que tengan pictogramas, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan sencillo como poner un dibujito más o poner un nombrecito que a lo mejor ni se ve porque lo puedes etiquetar y estar oculto. ¿Qué recomiendo siempre yo? Que en la página web aparezca un contacto en el que yo, como persona con discapacidad, pueda ponerme en contacto contigo y hacerte sugerencias que faciliten mi navegación por tu página. Al fin y al cabo es lo mismo que hemos hablado de la presencialidad. Es decir, se trata de naturalizar y de abrir canales de comunicación entre todas y todas las personas, en definitiva, todas las personas que somos diferentes. Claro, que somos diferentes. Isabel, qué interesantísimo lo que estás diciendo. Ese contacto es un contacto, el contacto de una página web normal, ¿no? Ujú. O Sí, un contacto que aparte para esa como sugerencia. decidáis. Tú puedes poner el propio contacto que aparezca abajo en la página que dice, si quieres contactar conmigo, escribe a,
tal, Vale, ¿vale? vale. Pues tú puedes añadir, si quieres contactar conmigo y darme sugerencias en cuanto a la accesibilidad, no sé qué, Me pero encanta, Isabel. no hace falta ni que lo especifique. Una persona con discapacidad que quiera hacer una sugerencia va a buscar el contacto y lo va a hacer. Vale, vale. Yo animo a que las personas con discapacidad lo hagan, porque también hay una Claro, labor ahí, porque hay un desconocimiento enorme, desconocimiento, ¿eh? Es como muchas veces cuando en las redes sociales hablamos de las buenas maneras y yo siempre defiendo, ¿no? Y digo, es que hay mucho desconocimiento. Entonces me encanta. Isabel, y cuando tú hablas de etiquetar, por ejemplo, hay las fotografías, deben llevar títulos las fotografías para que vosotros las podáis leer mejor o el sí. texto alternativo. ¿Cómo hacemos eso? Hay veces que las fotografías pues se pueden describir, ¿no? Tú pones como a pie una descripción y te la lees, pero también nuestros sistemas de pantalla, por ejemplo, en el Facebook muchas veces te hacen una breve descripción de la fotografía ya y te Vale, dice, aparecen 3 caras, 4 árboles y un perro, vale, ¿no? vale. Entonces, es verdad que, y luego cada persona con discapacidad es muy diferente, porque hay Claro, claro. personas que le gustan que se las describan, otras que no, en fin, que Otras es que no, vale, claro. claro. Muy bien, Mm, fenomenal. mm. Bueno, Isabel, pues he aprendido muchísimo de ti. Pienso Yo quiero escribirme. hacerte una última reflexión, Yolanda. ¿Me vas a Venga, permitir? venga. Para ti y para todo el mundo. A ver, hay un tema del que he hablado y es cuando las personas se acercan a las personas con discapacidad o con alguna discapacidad con miedo. Y hay otro tema y es que nos superprotegen. Yo no quiero que a las personas que tengamos una discapacidad se nos protejan porque nos hacen débiles. Las personas con discapacidad tenemos que luchar por lo que queremos y por nuestros sueños. Y no siempre vamos a tener una mano amiga para que nos hagan fácil la vida. Por tanto, cero superprotección. Siempre aprender a ser independientes y a luchar. Yo hoy te quiero poner como un ejemplo por esa super lucha y esa no protección que yo ayer me hice la manicura solita, Madre sola, mía, no me lo puedo creer. sola. ¿Y esto qué significa? ¿Que me las he pintado? No. Significa que he encontrado una fórmula que me permita ser independiente en algo tan visual como hacerme la manicura. Y eso significa cero protección y mucha independencia. Porque me lo puedo permitir, yo me puedo ir a hacerme la manicura o que Claro, me la haga alguien, pero la quiero hacer yo. claro. Mi reflexión es esa, cero miedo, cero protección, 100% naturalidad. Y además es una reflexión bellísima, no solo para terminar, sino para los padres y las madres que nos escuchen, que vean este vídeo y que sepan el gran esfuerzo que hacen por sobreproteger y que no ayudan en nada. No, Que me encanta, Isabel, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. He a aprendido ti. mucho. Pienso escribirme más preguntas para la próxima vez que te vea. Además, invito a todas las personas que nos escuchan, que van a escuchar este vídeo, las invito a que me escriban con esas preguntas, porque esto es algo bellísimo, ¿no? Porque efectivamente que yo hablo siempre de personas diferentes, me encanta que Isabel haya empezado hablando de eso. Somos cada una de las personas que estamos aquí, somos diferentes. Así que te agradezco muchísimo esta colaboración, me siento honradísima, orgullosísima, me siento muy feliz, me ha emocionado en muchos momentos y ojalá que, bueno, que te llegue mi abrazo y mi agradecimiento, Isabel. Claro que sí. Gracias a ti por esta sensibilidad. Quedo a tu disposición y a disposición de todas las personas que quieran trasladarte preguntas. Estaré aquí para responderlas Me encanta. contigo y quedamos pendientes para un encuentro presencial y darnos ese Exactamente. abrazo de verdad. Exactamente. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti.